Muy queridos hijos, al venir al templo, saludé a los celadores de la oficina de renta y me contaron de los grupos que pasaron vandalizando hoy en la madrugada, no solo la fiscalía, el edificio de la fiscalía, quebraron algunos vidrios, algunos tubos de iluminación, sino también en la propia oficina de rentas. Y me decían: padre, aquí estamos solos, ¿cómo vamos a salir? Nos agarran esos que vienen borrachos, que salen de los bares que están alrededor, y vienen borrachos, drogados. Hablamos a la policía y ni siquiera nos levantó el teléfono. Y me dice: padre, pasaron tirando piedras, diciendo cosas, y pasaron en diferentes oleadas. Desde luego yo vi igualado, yo lo vi testigo y no mudo. Es que ya lo pusieron de conocimiento de su jefe. Sí, padre, le dice: fíjese tanto, padre, y cercanos a la iglesia, a su iglesia, le digo: dejar de cuentos, no quieran ahora cobijarse de la iglesia, ustedes son oficina de gobierno, y la ley de retiro dice oficina de gobierno, no. Además, su padre me dice: si lo sabemos, y además de centros culturales, y están algunos enfrente y otros demasiado cerca del teatro municipal. Cierto que la semana pasada fuimos un grupo de vecinos, porque ya no se aguanta, ya no nos dejan vivir, ya no nos dejan dormir. Se quedan hasta las 3, 4 de la mañana haciendo relatos. Y después pasan por las calles, no solo borrachos, sino consumiendo drogas y con los efectos de drogas, y la policía bien gracias. Yo subí a mi Facebook, a Diego Ortega Casor, una parte de lo que hablamos me dijeron después que era el jefe de la policía de León, y lo titulé: ¿quién impide actuar a la policía? Véanlo con esas ustedes. Pero si esto va en escalada, poquito antes de la misa, en la esquina estaba hablando con un exalcalde de León y le decía: ¿y a dónde vamos y quién va a pagar las consecuencias? ¿Cómo lo pagamos? No por ser ni socio ni por decir es que la iglesia lo está pagando la sociedad de León, con sus hijos, sus nietos, y si aún no pagaran, le apedrean la casa. Total, yo vivía en un segundo piso, es más difícil que lleguen las piedras. Como que es un momento de decir basta. Cierto que creo que la relacionista de la policía a nivel nacional parece que tergiversó y dice: ¿cómo vamos a impedir que alguien contemplando un templo se tome una cervecita? Me referí un poquito a León, y que yo sepa, de que tengo memoria, nadie ha criticado al centeo y no fue a catedral. Lugar decente, contradíganme, y nadie se escandaliza y a nadie ofende que una persona, para mitigar el calor, se tome 1 o 2 cervezas, no que se emborrache, que contemple catedral, que vea el parque. Creo que a nadie escandaliza y a nadie se ofende. Pero a las 3 de la mañana, con música estridente, que sale dando gritos, que consume drogas, que tantas veces el personal de los bares se ofende. Y sale, esta madrugada fue apedreado. La fiscalía y la oficina de renta, pregoleadas. Padre, ¿por qué no dice? Porque es una realidad que no quiere Dios, que no quiere Dios. Es un pecado ciertamente que clama al cielo,
Y es algo que entre todos tenemos que. Lo que hemos pedido el grupo de vecinos es que se cumpla la ley. Una ley que nosotros no hicimos, pero que integre la ley. Por eso la pregunta de lo que yo subí, tomando las palabras me dijeron que era el subjefe, no me consta, no grabé el nombre. ¿Quién impide actuar a la policía? Sería grave enterarse, Dios no lo quiera, que hay sobornos y cosas que ni siquiera quisiera pensar que se diera en León, como se llama en otros países. Pero que hay tráfico de droga abierto en las calles, y hablo para los que nos siguen en internet, del centro del casco histórico de León, primera capital de Nicaragua, y todavía seguimos diciendo nosotros, cerebro de la nación. Son nuestras casas. Lecturas de hoy que hacen referencia al fin del año litúrgico de la Iglesia. En la bellísima y tierna primera lectura de hoy, que no se ofenda a nadie, no le digo a nadie, ni estoy haciendo política partidaria, por amor de Dios. La bellísima primera lectura tomada del libro de Sabiduría, capítulo 11, verso del 22 al verso 2 del capítulo 12. Delante del Señor está el mundo entero, y el Señor quiere todo cuanto existe, se entiende, lo que sale de sus manos, porque lo que sale de las manos del Señor es bueno. El mal surge ni de la voluntad de Dios, ni de la creación de Dios, sino del acto libre y voluntario del hombre, que no quiso seguir el plan de Dios, y a causa del desvío del hombre se corrompió toda realidad. El mal, todo el mal y los efectos del mal, el pecado y todos los efectos del pecado, la injusticia y todos los efectos de la injusticia se deben a nuestras malas obras. La doctrina social de la Iglesia nos dice que incluso hay como unas estructuras que surgen de actos, malos actos de hombres, o actos irresponsables que no miden las consecuencias, estructuras que son como de pecado, que adquieren como una cierta autonomía, incluso de la voluntad de quien las creó, que es necesario erradicar. Estructuras de pecado, pero su origen está en los actos libres de las personas. Tantas veces nosotros experimentamos que no pensábamos que nuestro acto produjese un mal, o que si hicimos, cayendo en una tentación, vengando de alguien, no pensábamos que el mal fuese tan grande y tan extenso. Todos, de alguna forma, aunque nos confundamos quién es el origen, conocemos la anécdota de San Felipe Neri, aquel santo del siglo XVII, 1600 tanto, cuando aquella señora romana se fue a confesar y se confesó de que era chismosa, de que había levantado calumnia, y San Felipe le dijo: le pongo una penitencia en 2 tantos. La primera va a ir por las calles de Roma desplumando con la gallina. La señora se alegró, dijo que era muy fácil y hasta llegó ayudando. Y San Felipe le dijo que cuando haya cumplido regrese para la segunda parte de la penitencia. Cuando lo hizo, regresó, me le dijo: don Felipe, todavía no estaba declarado tanto, ya lo cumplí, aquí vengo para la segunda parte. Y aquel sacerdote santo, el creador de la Chiesa Nova, de los oratorios, que después retomó Don Bosco,
Le dijo, ahora la segunda parte va a ir recogiendo todas las plumas sin que se le quede ninguna. Aquí se asustó la señora. Dice, es imposible. El viento se la lleva ahí. Y el santo se sonrió y le dice, si con las plumas pasa esto, imagínese con las palabras y el daño que le hace. Y la señora comprendió, se arrepintió y nos dice que nunca más volvió a dedicarse al chisme, a la calumnia, a la difamación. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí, la verdad. Y el Papa Francisco nos acaba de recordar, recordando toda la enseñanza de la Iglesia, que la calumnia es del diablo. Padre, ¿qué dice? Si recogió precisamente la enseñanza del Juan y la explicitación que hace Santiago en su carta de que tenemos que controlar la lengua, porque si no la controlamos, con ser tan pequeña, puede llevarnos a la condenación. Dios nos quiere su obra, y porque nos quiere que todos nos salvemos y quiere que todos regresemos a la bondad, a la santidad primera que teníamos cuando salimos de sus manos. Y para lograrlo, nosotros necesitamos la conversión, es decir, regresar a Dios. Y si las obras que no tienen libertad, que no tienen voluntad, se han desviado a causa de nosotros, requieren que nosotros, libre, voluntariamente, la volvamos a poner en su lugar. Padre, ¿hasta qué punto? Todo ordenado. Luego, toda injusticia, todo mal, sea económico, sea social, sea político, tiene que ser ordenado. Esto es parte del propósito de la enmienda, que no es un engaño para el cura. Si el cura, al fin y al cabo, cuando lo confiesa, es el intermediario entre Dios y ustedes. Si le cuentan una mentira al cura, el que se engaña es ustedes mismos, porque a Dios no le engaña. Padre, y basta rascochinche en la reparación. Le voy a responder con el Evangelio de hoy. No se me escandalicen, por favor. Y no me vayan a decir, como me han dicho en otro país, usted porque es comunista y anda diciendo no sé cuántas. En Costa Rica casi me expulsa siendo seminarista. Por comunistas. Y eso que dice que son cumplidores de la ley, no sé cuánto, tuvo que intervenir en el superior y enseñar la doctrina de la Iglesia y el Evangelio. Tiempos aquellos. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso del 1 al 10. Había una persona, fariseo, muy rico, jefe de los publicanos y chaparrito, y hasta aquí nada es de malo. Se enteró que Jesús iba a pasar por ahí, que como era chaparrito, para poderlo ver de largo, se subió a un árbol. Nada de aquí ni es malo ni es pecaminoso. Su sorpresa es que cuando Jesús iba pasando por ahí, se detuvo y le dijo: Zaqueo, bájate, yo me voy a hospedar en tu casa. Qué sorpresa, qué susto, qué alegría. Inmediatamente se bajó,
fue a preparar, ya se imaginan, tirar la casa por la ventana. Pero al ver esto, al ver esto, dice Lucas, comenzaron todos a murmurar, a chismear, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. ¡Qué escándalo! Nunca se había visto. Cuatro, es que la bella adulta va a toda la majadería y tontería que se sigue diciendo hoy hipócritamente. Hipócritamente. ¿Y quién te hizo juez? Claro, a esto ni el pueblo salvador se les escapa. Hasta las piedras tienen fauces más misericordiosas que las de algunas personas que presumen de super apóstoles y de super cristianos. Algo por el estilo dijo también el Papa Francisco. Zaqueo, poniéndose de pie, además recuerden que era ese capítulo, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Por favor, que esto se oiga. No la mitad de los bienes de otro. Le voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, la mitad de lo que tengo. Y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. No se le subieron los tragos, ni se tomó una droga. Está cumpliendo exactamente lo que mandaban los profetas en el Antiguo Testamento. Lo repito, está expresando el cumplimiento exacto de lo que mandaban los profetas en el Antiguo Testamento. Por favor, que esto se sepa. Respuesta a este auténtico propósito de la enmienda. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. No basta decir Señor, Señor y golpearse el pecho. Además de decirlo no, pero tantas veces es totalmente hipócrita y tantas veces esconde un deseo de no tener propósito de arreglar el mal que causado. Y ahora déjenme que salga el abogado. Y tengo que tener presente el uso cesante, el daño emergente, el mantenimiento al valor y tantas cosas más. Si a alguien defraudé, le estoy regresando 4 veces más. Pero antes de todo lo que tengo, le doy la mitad a los que necesitan. Queridos hijos, por amor de Dios, piensan que si no vayamos muy lejos y no, por favor, no piensen que estoy tirando de avión. Piensen que si los que han hecho mal en León siguen el ejemplo del Zaqueo, habría pobreza. Dentro de 10 días. O sería un auténtico, o esto sería un auténtico suprimir la pobreza. No se sienta mal. Pensemos que se haga en todo Nicaragua. Y seguimos buscando
en no sé cuánto, cuando sea un auténtico arrepentimiento, para este Dios quiere que existan los pobres. ¿Quién te lo dijo? La pobreza no la quiere Dios. La pobreza es el fruto de una injusticia, el fruto de un pecado completo, que hay que reparar. No vaya, usted está loco. Hace tanto tiempo que se hizo, ¿y quién va a reparar? Hace muchísimo más tiempo se cometió el pecado original y sigue surgiendo el pecado. Padre, ¿qué me dice? Si ya me confesé, mientras no haya reparación, mientras no haya auténtico propósito de la enmienda, no hay perdón de los pecadores. Pero es que Dios todo perdona todo, y no es que borrón en cuenta nueva, siempre y cuando ponga las condiciones para recibir el perdón que Dios ya me otorgó. Déjenme volver a poner el ejemplo malísimo. En la persona de Jesucristo, con su pasión, con su muerte, con su resurrección, con su ascensión, Dios ya me regaló el perdón de mis pecados. Pero si no hago el examen de conciencia, si no tengo real perdón de mis pecados, si no tengo un real propósito de la enmienda, que no es que a partir de aquí me porto mal, es reparar el mal. Si no le digo todos los pecados mortales al confesor, y si no cumplo la penitencia, es que no quiero el perdón de Dios. Como cuando alguien le da un regalo, si no le quito el moño, si no le quito el papel de regalo, si no lo saco de la caja, y si no lo comienzo a usar, es que rechazo el regalo en la práctica. Parece que lo tengo. ¿Y cuándo lo vas a abrir? ¿Y cuándo lo vas a usar? Es que ya lo tengo. ¿Y cuándo lo vas a usar? ¿Y de qué te sirve si no lo usas? Ay, padre, pero es que yo creía. Padre, que a mí me dijeron, por amor de Dios, hemos tenido todo un año en que el Papa, el que hace las veces de Jesucristo en la tierra, nos mandó a estudiar la doctrina. Que haya sido muy cómodo para vos quedarte en el error, pero ese error es simplemente erróneo, por lo tanto no te excusa. Padre, no me diga eso. El equivalente es, ay doctor, no me diga que yo estoy enfermo. Y entonces para que venga el médico, para que te engañen. Viene al médico para que te dé el diagnóstico y te dé el tratamiento para que te cure. No es para eso. O inventemos consultas de mentira. Aquí te vamos a decir y decime antes qué mentira querés que te diga. Pero sabés que lo que te voy a decir es una mentira. Finalmente, la bellísima segunda lectura de Pablo, segunda carta de Pablo de Tesalónica. Oramos siempre por ustedes para que Dios los haga dignos de la vocación para los que los llaman. Ojo, por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente, no se alarmen por supuestas revelaciones. Aquellos que hasta la Virgen les decía hasta qué hora tenían que comer y desayunar y dónde tenían que comprar las cosas, ya lo leo. Sé que a algunos parece que nos volvemos cada día más estúpidos. No se alarmen ni por supuestas revelaciones,
ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros que nos induzcan a pensar que el día del Señor es inminente. ¿Por qué se acaba el mundo ahora? No se acabó y eso fue escrito hace 2000 años. Queridos hijos, por amor de Dios, hagámosle caso a Dios que nos dice la verdad y a la Iglesia que nos presenta la verdad digerible, aceptable, entendible a nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.